Padre amado, te damos muchas gracias en este día, en esta tarde, este día 10 de febrero del 2019. Agradecidos, Padre, por el privilegio que nos das de exponer la palabra a tu pueblo. Te damos gracias también, Señor, por todas las bendiciones que has derramado, porque hasta este día, como dicen tu palabra en el Antiguo Testamento, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que imparta a cada uno de los corazones la necesidad que ellos traen y que tu nombre siga siendo altamente glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, muchas veces hemos pensado, me voy a introducir de esta forma, hermanos, que muchas veces hemos pensado que los mejores cristianos son aquellos que están involucrados en todas las actividades de la iglesia, o son aquellos que con un corazón generoso ayudan a los hermanos, o de alguna otra forma ayudan a su familia, o también los que sirven en la iglesia. E inclusive hemos considerado que los mejores cristianos son los predicadores de alguna iglesia. Y sin duda que todo esto que estoy yo hablando es bueno, es positivo para la iglesia, para todos nosotros, y es necesario. Sin embargo, fíjese que ponía yo aquí algo importante en mis notas. Puede que estés haciendo todo eso, puede que usted esté involucrado en todo esto, pero no ser el buen cristiano que crees que eres. Importante. Entonces, ¿saben? El compañero perfecto para la fe en nuestras vidas es la obediencia a la voluntad del Señor Jesucristo. Ese es el compañero perfecto. La fe y la obediencia son y deben de ser inseparables para nuestra vida nueva en el Evangelio. Por ejemplo, la gran comisión que el Señor Jesucristo demandó para los discípulos. Por favor, vamos a ver Mateo 28, 19 al 20. Abra usted su escritura ahí. ¿Lo tiene? Dice el Señor Jesús: por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Que vayan ya a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este texto vemos nosotros que Jesús les dio 3 instrucciones que deben de ser obedecidas. Aquí está dando 3 instrucciones. Entonces dice: id y hacer discípulos, bautícenlos y enséñenles. Y esto es para nosotros los creyentes, no consiste en solo decirlo, porque muchas veces no sabemos los textos un poco mecánicamente. No solo es saberlos expresar ni decirlos, sino obedecer y hacer lo que Jesús nos está pidiendo en esta comisión. Amén. ¿Qué es entonces lo que nos corresponde a nosotros como creyentes, hermano? Lo mismo que a los discípulos. Nosotros tenemos que dar ese seguimiento a los nuevos discípulos, a los nuevos convertidos, y esto se lo pidió Jesús a los discípulos, pero también hoy en la actualidad se lo está pidiendo a la iglesia, que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Amén. Entonces la situación es que no solo nos sepamos el texto, sino que lo hagamos, lo obedezcamos, lo que el Señor nos está pidiendo, al igual que los discípulos, que prediquemos y hagamos discípulos. Yo le pudiera preguntar a usted, hermano, esto nos habla de una obra evangelizadora, y no solamente en la calle con los compañeros, sino también con nuestra familia, que si usted lo está mostrando, usted está obedeciendo esa orden que el Señor Jesucristo nos ha dado, hermano. Es bien importante hacer esto, que prediquemos y hagamos discípulos para Jesús, y que los llevemos a la convicción plena del bautismo, porque mucha gente no conoce realmente. Usted y yo, cuando le predicamos a alguna persona, la gente me ha dicho:
bueno, es que yo soy bautizado. ¿No le han comentado a usted eso? Cuando usted les da un seguimiento, dice, no, es que yo ya soy bautizado. Le digo, mira, tú no estás bautizado, tú fuiste llevado por tradición, al igual que yo, como mis padres. De pequeño me llevaron y lo único que me hicieron fue mojarme la mollerita. Y ese no es un bautizo, ese es un bautizo por aspersión, no como nos lo enseña el Señor Jesucristo. Y esa fue para nosotros, yo les comento, una etapa de inocencia en la cual nuestros padres y todos ustedes, creo yo, fueron llevados, ¿verdad?, por tradición a que nos bautizaran. Y Marcos 16:18 dice, el que creyere y fuere bautizado, fíjese, ahí simplemente está el verbo, el que creyere. Está bien habiendo un verbo en presente. Entonces no pudimos nosotros en nuestra etapa inocente haber creído a un acto de fe. Entonces ya con eso derribamos un poquito el tradicionalismo para que los convoquemos que haya una convicción del bautismo. Pero a esa convicción también debe de seguir el seguimiento, enseñarlos más sobre quién es Jesucristo. Entonces lo interesante en es la obediencia, es fundamental en nuestras vidas, que si somos cristianos debemos de ser obedientes. La fe de una persona que no es obediente puede ser una fe que está entre comillas, una fe que es cuestionada, cuando no hay obediencia a la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan enfatizó esta verdad en los siguientes 2 versículos. Le voy a dar 2 versículos en lo que se enfatiza esta verdad. Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces la pregunta a este primer versículo es, ¿qué quiere decir? Que si no hay obediencia constante a su palabra, no vamos a ser verdaderamente discípulos, ¿verdad? Tenemos que tener una obediencia constante a la palabra del Señor Jesucristo. Y luego Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Es nuevamente una pregunta, que si no, ¿esto a qué se refiere? Que si no hay obediencia constante a su palabra, no somos verdaderamente discípulos, el primer punto. Pero el segundo de Juan 15:10 quiere decir que si no obedecemos sus mandamientos, no hemos conocido realmente en qué consiste el amor de Dios. Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? Que cuando conozcamos los mandamientos, los estemos obedeciendo, esté ligada nuestra fe a la obediencia en Cristo Jesús, entonces vamos a conocer nosotros que somos verdaderamente discípulos y en qué consiste realmente el amor de Dios, en lo que está exponiendo el Señor Jesucristo en estos 2. Pero mire que este mismo principio sobre la obediencia lo reitera este mismo apóstol Juan en una de sus cartas. En la primera carta de Juan, por favor quiero que vayamos a Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, para ver cómo vuelve a reiterar este mismo apóstol en sus cartas. Y dice, y en esto sabemos que nosotros lo que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, mire, y no guarda sus mandamientos, el tal, mire nada más que dice, es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice conocerle pero no guarda, no es obediente, no va la fe con obediencia, no guarda los mandamientos, dice que aunque dice que le conoce, pero está entrecomillado todo esto. Entonces dice el mismo apóstol que es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces los que profesan la fe, mucha gente profesa, predica la fe en Cristo Jesús, también deben demostrar esa fe al obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Si no, lo contrario, vamos a pensar que su fe
está cuestionada también, su fe es sospechosa. La Escritura habla de una fe genuina, ¿verdad? Y una fe que no es genuina. Entonces vamos a considerar nosotros en la fe de esos creyentes, pues que no es genuina. Los que profesan la fe en Jesucristo y que es la obediencia, pero la obediencia de un verdadero creyente nunca va a ser a regañadientes, sino desde el corazón. La obediencia es una parte integral, ¿sabe de qué? De nuestra salvación. Quiere usted ser salvo, ¿verdad? Todos decimos por fe que somos salvos, pero entonces está interesante esta enseñanza que yo le estoy dando en esta tarde, ¿verdad? Bueno, seguimos un poco adelante. El apóstol Pedro, ahora es Pedro, describe la salvación como un acto de obediencia también. Venga por favor a primera carta de Pedro 1:22 y 23. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es la verdad a la que se está refiriendo el apóstol Pedro? Es el Evangelio. Amén. La verdad a la que se está refiriendo nos está hablando del Evangelio. Así que creer a la verdad es, como dice el evangelista Marcos también, ahorita vamos a ir a esa cita, un mandato para arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Dice, vamos a Marcos 1:15 por favor. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. De hecho, el Nuevo Testamento, hermanos, el mensaje del Evangelio siempre se predicaba como una orden, no como una opción, no, como un mandato de parte del Señor Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver algunas citas y continuamos. Mateo 4:17. Por favor, vamos a Mateo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 6:12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿lo notaron, hermano amado? Aquí es muy importante que el Evangelio siempre se predica como un mandato, como una orden. No es una opción, es algo que nos está ordenando Dios. De esa forma usted y yo debemos de hacerlo. Muchos cristianos de hoy en día se sienten intimidados para predicar el Evangelio. No lo predican, sienten intimidación. Otros no sienten la carga por los perdidos, no sienten la carga por tanta gente que está afuera y que nosotros conocemos esa noticia de vida o muerte, lo podemos nombrar de esa forma, y muchos no sienten carga. Otros que conocen el Evangelio lo han guardado para sí mismos, hermano. Pero nosotros, los que creemos y lo obedecemos, eso significa, fíjese, para cada uno de nosotros, que estamos comprometidos a una vida de obediencia continua en Cristo Jesús. Amén. Parte integral de su salvación. Porque siempre nos preguntamos, ¿verdad? En fe decimos que somos salvos y todo, pero hoy estamos exponiendo un poquito esto de una manera, pues, como la hablaron los apóstoles, a como yo la entendí de esta forma y puse en mis notas.
Creo que está un poco entendible, ¿verdad? Que el evangelio siempre se predicaba como una orden, no como una opción, y que hay cristianos de diferentes formas, unos que están intimidados, otros que no se animan ni siquiera a regalar un folleto en el metro o por donde usted vive, o hablarle a su familia, muchos que se han guardado el evangelio para sí mismo. Pero no, hermano, debemos de recordar que el evangelio es entregarlo, es una orden, debemos de entregarlo. El evangelio debemos de exponerlo, no imponerlo, exponerlo. El que se encarga de redarguir se llama Espíritu Santo, y usted y yo solo lo exponemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces podemos pensar muchas veces que es muy difícil obedecer a Dios en todo. No creo que lo logre. Siempre decimos así, ¿verdad? Bueno, yo me he dicho eso. No creo que logre punto por punto obedecer completamente el evangelio. Quizá yo quisiera, como en la escuela, ¿verdad? Cuando estudiábamos en diferentes niveles, quisiera tener, aunque sea un 7, aunque sea alcanzar un 8, ¿verdad? Ya pasar el famoso panzazo del que nombrábamos nosotros. Pero, hermanos amados, tenemos que exponer ese evangelio. Es una vida de obediencia comprometida con nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, usted que dice no puede y todo esto, debe de saber que Dios se fue a preparar morada en Jesucristo para que donde Él esté, vosotros, dice, también estemos. Pero por mientras no os quedarán huérfanos, dice, les mandaré al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar, amén, para exponer. Él es el que en los momentos difíciles y todo, Él nos va a ayudar. Entonces usted y yo contamos con un gran ayudador, el Espíritu Santo, hermano. Él nos va a ayudar en todas las cosas. ¿Hasta dónde? Hasta lograr una obediencia que cada día se vaya perfeccionando, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Amén. Entonces, de esa forma, hermano, usted y yo vamos a irnos perfeccionando en la obediencia, porque el Espíritu Santo, más que nada, es el que lo desea, el Espíritu Santo. Que seamos obedientes a este mensaje, a este propósito de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer la traducción del lenguaje actual en Juan 14:16. Y yo le diré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Entonces debemos de aprender hoy en este día algo muy importante. La obediencia a su palabra no es algo que mágicamente va a venir a nosotros, sino que la obediencia a su palabra depende de la voluntad suya y de la voluntad mía. Depende de la decisión suya y la decisión mía, para que querramos tener esa obediencia y aprender, y que el Espíritu Santo nos esté auxiliando. Él nos va a ayudar. Entonces depende de nuestra voluntad para que podamos obedecer. Estamos hablando de que debemos de hacer un compromiso con Dios de obedecerle. ¿Usted quisiera el día de hoy hacerle un compromiso con Dios de obedecerle? Porque como que le obedecemos a medias, porque luego ni obedecemos, porque luego nada más cumplimos con el culto, como cuando antes íbamos a la iglesia grande de las campanas y decíamos, ya la hice, vámonos. No, aquí es diferente. Aquí estamos delante de un Dios vivo y verdadero, amén. Y dice que es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Estamos delante del verdadero Dios, amén, del verdadero mensaje de obediencia, amado hermano. Entonces debemos de hacer un compromiso con Dios. ¿Sí están dispuestos, hermanos? Hermano, más nos vale. Va por medio nuestra salvación, ¿verdad?
queremos ser salvos, todos queremos ser salvos, queremos correr la carrera de modo que lleguemos y que nos den la corona de victoria, la corona de vida. Dice Pablo, nos presenta así el Evangelio: córrele de tal manera que llegues a la meta, que ganes el premio, que te coronen. Entonces tenemos que correr de esa forma. ¿Cómo? Con la obediencia en la fe, y la fe que debe de ser un compañero inseparable, la obediencia. Amén. Conocer la palabra. Voy a comentar un poco acerca del relato de Moisés en Éxodo. Vamos por favor a Éxodo 42:3. Aquí nos ilustra claramente el compromiso que debemos de hacer con Dios en obedecer a su palabra. ¿Ya tiene Éxodo? Bien, dice Éxodo 24 del 3 al 7: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y qué más dice? Y obedeceremos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el abecedario del cristiano? A nosotros nos enseñaron A, B, C, D, E, ¿verdad? Y el del cristiano, obedecer. Amén. Tremendo, mi Señor Jesucristo. Entonces, aquí quiero algo que haya notado ustedes, muy interesante, amado hermano, el compromiso. Fíjese que aquí en lo que acabamos de leer está el compromiso que hicieron los israelitas con Dios. ¿De qué? De obedecer la palabra, ¿verdad? Que hicieron un compromiso con Dios. ¿Creen que Dios espera? ¿Ustedes creen que Dios espera lo mismo de nosotros? Que hagamos un compromiso con Dios de obedecerle a su palabra y que podamos ser salvos, ¿verdad? Eso es hermosísimo, que podamos lograr ser salvos. Entonces, si Dios espera lo mismo de nosotros, ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo les ayude a hacer ese compromiso de obediencia delante de Dios? Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a hacer ese compromiso de obediencia delante de Dios. Dijo aquí en el libro que acabamos de leer con Moisés: con este dicho haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo con este pueblo de Israel? Comenzó un proceso de pacto entre Dios y su pueblo, y ese proceso va a pasar también con nosotros, amado hermano. Ese proceso va a pasar hoy mismo. Dios comenzará un proceso de relación más estrecha entre Él y nosotros a medida que conozcamos más su palabra. Va a empezar un proceso. ¿No quiere usted que empiece ese proceso? No se salga usted del proceso, porque hay gente que empieza y nunca termina. Y no nada más eso, muchas cosas. No termina sus metas, no termina sus visiones, no termina nada. Pero hoy Dios quiere empezar un proceso con usted y conmigo, de que podamos, al igual que el pueblo de Israel, obedecer más cada día su palabra. Y aquí hay un dato importante también en esta parte escritural, donde dijeron la frase: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aparece en el versículo 7, pero dice que en el versículo, una noche después ya le habían dicho en el versículo 5. Significa que es como una repetición. ¿Y qué significa esta repetición? ¿Qué significó para los israelitas? Esto significó ratificar el pacto. Mire, lo están
ratificando, y el pacto es el compromiso de obediencia que el pueblo estaba haciendo con Dios. O sea que usted y yo podemos ratificar ese pacto. Quizá algún día lo hicimos, hoy podemos ratificar ese pacto de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y es obediencia a la palabra, pero juntamente con la fe, que van a ir juntos. Amén. Vamos en dos cuestiones juntas, la fe y la obediencia. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros la ratificación también de ese pacto que hubo con los israelitas? Dios espera que día tras día nosotros estemos teniendo un compromiso con Dios de obedecer su palabra. ¿Por qué razón? Porque los problemas en este mundo son muchos. Amén. Los afanes de esta vida son muchos. Los engaños son bastante. Y la gente no camina en fe muchas veces. ¡Pum! Se va por vista, ¿verdad? Entonces las enfermedades, las preocupaciones, la escasez y todos los que nos causa sufrimientos, ¿qué pasa? Hace que nuestra fe se vaya debilitando, ¿verdad? Que nuestra fe entonces se esté debilitando, y de esa manera, ¿qué sucede? Consecuentemente, que vamos a descuidar la palabra, vamos a descuidar la comunión con nuestro Dios. Por eso es que debemos ratificar cada día nuestro pacto con Dios, un pacto de obedecer a su palabra. Amén. Bien, finalmente dice la Escritura, dice aquí que Moisés selló el pacto hecho entre Dios y la gente. ¿Cuándo lo selló? Al tomar la sangre y salpicarla sobre la gente. La sangre fue la demostración física de que se había hecho un compromiso entre Dios y su pueblo para con Dios. Ese fue un compromiso, ¿verdad? Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un cristiano ha creído en el mensaje del Evangelio, él también está comprometido a aceptar su parte que le corresponde de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Es un pacto entre Dios y su iglesia, entre Dios y nosotros, de que Él nos está dando beneficios, pero también nosotros debemos estar comprometidos a cumplir con obedecer su palabra, porque su palabra, hermano, es la que nos lleva hacia adelante. Amén. Su palabra es la que vale para usted y para mí, amado hermano. Su palabra dice que es más pura que la plata, y la plata refinada en horno de tierra 7 veces. Su palabra es tan perfecta, dice, que transforma el alma. Entonces debemos de hacer ese pacto. ¿Le parece correcto? Bien, también de hecho puse aquí otros profetas del Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel también fue muy claro en esta situación. Vayamos a Ezequiel 36, 26 al 27. ¿Sí? Por favor, vayamos a esa lectura, a esa carta, más bien a ese libro profético. Muchas gracias. ¿Ya lo tiene? Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora vamos a Jeremías 31, 33, hermano, para que vean que este profeta también habla de la misma situación. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se dieron cuenta, hermano? ¿Notaron lo que está diciendo aquí? La salvación fue y es un pacto de obediencia. ¿Está de acuerdo en estas escrituras que estamos leyendo, amado hermano? A ver, por favor, si no va a decir, uy, ya mejor me bajo, nadie me hace caso. ¿Verdad que está? Bueno, es que hay niveles de espiritualidad, como en las escuelas. Vamos a seguir.
un poco más adelante. Entonces la salvación fue un pacto, es un pacto de obediencia. Dios nos da su palabra, su bendición y su cuidado, y nosotros tenemos que responderle y decir, comprometiéndolos y decir, amén, te obedeceremos, Señor. Luego, cuando llegamos nosotros, porque hay diferente tipo de fe, pero hay una fe que habla de la salvación, amén. No sé si su pastor, bueno, son otros temas referente a la fe, pero aquí en la fe, cuando llegamos a la fe salvadora en Cristo Jesús, cuando usted y yo aceptamos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor, entonces ya somos salvos y llegamos a una fe salvadora, entramos en un nuevo reino de obediencia para con Dios, una vez que somos salvos. Y usted y yo sabemos que antes habíamos sido obedientes. ¿A qué éramos obedientes, hermano? ¿Alguno se acordará? ¿Qué sería? Que éramos obedientes a la carne, al mundo, al diablo, y estábamos controlados totalmente por el pecado antes, ¿verdad? Yo creo que ahora ya nuestra vida es diferente. Dice 2 Corintios 7:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, el mundo y todo eso ya pasó, ¿verdad? Y todas las cosas ahora son hechas nuevas. El que vivía en concubinato ya arregló su matrimonio, ¿verdad? Para estar bien delante de Dios, ¿verdad? No nada más vivir en fornicación y toda la cosa. No, no, no. Si Dios tiene leyes que establecen una bendición para usted y para mí. Dios quiere un pueblo bendecido. Amén. Dios quiere un pueblo con fe, pero alineado a su voluntad, alineado a su palabra, para que la salvación, hermano, vaya subiendo. La salvación vaya siendo más grande, perfeccionándose la salvación en nuestras vidas. Amén. Entonces es muy importante que ya lo del mundo, el pecado se quedó atrás, pero cuando hacemos un compromiso de obediencia, ¿a qué vamos a hacer un compromiso de obediencia? A su palabra. Amén. ¿Usted lee su Biblia? ¿Lee su palabra? Y dijo Jesús por ahí, ¿entiendes lo que lees? Porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar, ¿verdad? Conocer lo que está diciendo el espíritu de la letra. Amén. Es muy interesante esto que estamos haciendo, obedecer con un compromiso, ser obedientes a su palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hacer siervos de la justicia, ya no más del pecado. ¿Usted quiere ser siervo de la justicia? Yo sí, hermano. Yo aquí mi manita, Señor amado, aquí está mi manita. Dicen los del Salvador, mi manito, aquí está su manito. Mi manita, yo digo, aquí en el buen Ciudad de México, ¿verdad? Ya no es Distrito Federal. Bueno, vamos a ver un poquito a este respecto en la carta a los Romanos, que también le escribe el apóstol Pablo. Romanos 6, por favor, 16 al 18. ¿Lo tiene? Ese Romanos 6 del 16 al 18 nos recuerda nuestra posición en Cristo. Es una postura en Cristo y por lo tanto qué tipo de actitud obediente debemos de tener hacia la voluntad de Dios, hacia la palabra del Señor. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Amén. Aquí es muy notorio lo que está hablando el apóstol Pablo. Afirma que de hecho, cuando alguien se presenta a sí mismo como esclavo de otra persona, pues se hace esclavo porque él lo quiere.
está poniendo su voluntad en que lo esclavicen. Es su forma de actuar de esa persona, un poco inconsciente, incoherente, no sé, pero hay mucha gente de eso. Pero el problema principal es la obediencia. A eso se está refiriendo cuando dijo: no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen. O sea que esa obediencia a la esclavitud que trae muerte al pecado es porque uno quiere, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 17 Pablo toma esa ilustración y le aplica: habéis obedecido de corazón, dice en el versículo 17. Entonces yo quiero que aquí haya algo muy interesante. Quiero que escuchen con atención. La obediencia de corazón debe de ser una actitud dominante del cristiano. Amén. Algo que nos domine. Debe de haber un fuerte deseo grande de obediencia, que nos convirtamos entonces en esclavos de la justicia. Esclavos de la palabra, obedeciendo a la palabra. Porque esa palabra es la que nos va a transformar. Esa palabra es la que nos va a llevar hacia la vida eterna. Pedro fue muy claro cuando Jesús despachó a algunos por ahí, dice el Evangelio, y le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú también te quieres ir? Señor, pero ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? ¿Y a dónde más iremos? Si solo en Cristo Jesús, ahí están las palabras que nos hacen ir a la otra dimensión, hacia la vida eterna. Es lo integral de la obediencia a la palabra, para que usted y yo entonces podamos ser salvos. Amén. Pero aquí la situación, que todo, estamos viendo que todo está radicando en el corazón. Y vamos a dar un ejemplo pues de lo que radica en el corazón. Mucha gente no puede dejar la adicción a alguna droga, no puede dejar el alcoholismo. ¿Por qué? Porque lo obtiene en el corazón, y ese es su apetito. Aunque vaya con los pares de sufrir, mientras no lo saque, ahí no va a dejar de sufrir. Ahí va a ser un antagonista para aquella gente. Va a seguir sufriendo, hermano. ¿Por qué? Porque lo tiene en el corazón. ¿Por qué otra gente no pueden dejar el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, el chisme, el fraude, el robo? Por lo mismo, porque eso hay en su corazón y están obedeciendo a los apetitos de su carne. Por eso es que por eso es tan importante el corazón. Y dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. Él te lo quiere controlar, porque de él mana la vida. Y cuando tú se lo des, vas a ser obediente a su palabra. Y vas a empezar a formalizar bien tu salvación en Cristo Jesús. Amén. Para que un día, eso que decimos aquí mientras tanto, ya somos salvos, sí, claro que sí. Pero estamos en stand-by de que tenemos que llegar, tenemos que terminar la carrera en el Señor Jesucristo. Entonces todo está radicando en el corazón. Hay mucho cristiano que no ora, ni lee la palabra, ni vienen a la iglesia con toda regularidad. ¿Por qué? Porque nada de esto está en su corazón. No son esclavos de la justicia, no son esclavos de la palabra, porque si lo fueran, su obediencia sería notoria para todos nosotros. Amén. Entonces yo veía que en la Escritura hay pasajes claros, claves, en los que dejan muy claro que no es suficiente simplemente escuchar o leer la palabra, sino obedecerla. Amén. Nada más es escucharla, hay que actuarla, hay que obedecerla. Amén. ¿Y sabe cuándo lo hacemos? Cuando estamos con un dolor o una enfermedad. Ay, Señor mío, ahora sí.
Aquí estoy, Padre, acuérdate que he ido unas 10 veces a la iglesia en todo el año, 12 una vez mensualmente. Soy un mesiánico, Señor, pero aquí ayúdame. No, hermano, ¿verdad? Decía un hermanito por ahí que Chava lo conoció, el JJ, háblanos, Padre, háblanos, por favor. Claro que la palabra del Señor está hablando, amén. Nosotros solamente somos pues predicadores, ¿verdad? Enseñadores de la palabra del Señor. Bien, hay pasajes que dejan muy claro que no es suficiente simplemente escuchar o leer la palabra, sino obedecerla. Mateo 7:21, por favor. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es sobre la palabra, estaba fundada. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Se da cuenta, hermano? Que no todo el que le dice, no todo el que vio milagros, no todo el que echó fuera demonios y todo el que le dice Señor, Señor a Jesús, no, hermano, sino el que hace la voluntad del que nos envió, sino el que funda su casa sobre la palabra, amén, sobre la palabra, hermano amado. Entonces, esos son los que vamos a permanecer conforme a este texto, los que hacemos su palabra. Y aunque vengan las tormentas, los ríos y todo, mire, nuestra casa va a seguir firme, no va a haber divorcio. ¿Qué cree? Que porque si usted está estudiando la palabra le enseña cómo debe usted de tratar a su esposa y cómo la mujercita debe sujetarse, amén, quitándole su espíritu de Jezabel, va para afuera, se tiene que sujetar conforme a lo que dice la palabra, y el hombre tratarla como a un vaso más frágil. Eso indica que el hombre también es frágil, pero la mujer más que uno, amén. Entonces, mire qué hermoso esto, que cómo debemos de hacer para obedecer la palabra y que tengamos bendición y cumplir el compromiso, ratificar el pacto con nuestro Dios. Él nos da, pero también nosotros comprometidos a obedecer a su palabra, amén. Santiago también aborda la importancia de la obediencia cuando dice, por favor, Santiago 1:22. ¿Lo tiene? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí, ¿qué sugiere usted que está diciendo Santiago? Que cuando alguien no está aplicando y obedeciendo las escrituras, oiga bien esto, actuando, obedeciendo, aplicando las escrituras en su vida se está engañando acerca de su verdadera condición espiritual. Es un termómetro para usted, amén. Si le arroja ahí mucha temperatura, anda usted bien mal. El termómetro, ¿cómo se pudiera decir? Escritural, vamos a nombrarle a esta parte que habla el apóstol Santiago. Entonces, imagínese que se va a estar engañando acerca de su verdadera condición espiritual.
Y puede decir que esté diciendo, ya voy a ser salvo, ya nos ven, ya viene el Señor, yo me voy primero en el arrebato, antes, pero se está engañando, porque no tiene el compromiso, no ha ratificado la obediencia juntamente con la fe para con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y la condición espiritual no es para arrebatamiento ni para la venida. Santiago ilustra este principio también, mire, 1:23 de Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvidó de qué clase de persona es. Entonces eso es lo que le sucede a cualquiera que simplemente solo le echa un vistazo a la Escritura, solo le echa un pequeño vistazo a la Escritura, hermano, pero luego da la vuelta y no la aplica. Entonces, ¿qué le está sucediendo? No se da cuenta de cuán mala es su condición espiritual, no se da cuenta de que su calidad espiritual no es buena y se convierte en una persona vulnerable para el diablo. Amén. Entonces, qué importante de hacer un compromiso, de obedecer la palabra, de llevar la fe juntamente con la palabra. Amén. Muy importante lo considero. ¿Para qué? Pues para que podamos ser salvos, para que a través nuestra que hemos conocido el Evangelio, nuestras generaciones, los nietos, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, sean salvos también. Amén. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, verdaderamente tu fe es genuina, porque tu fe proviene de es madre Eunice y de tu abuela Loida. Mire, estaba hablando de una fe generacional. ¿No le gustaría a usted eso? ¿Verdad? Qué importante que nosotros seamos base en este tiempo, en esta generación, que Dios nos permitió la vida para los que vienen detrás de nosotros, que puedan ser salvos, que usted sea gente de compromiso, no nada más, no de emoción, emocional no, de compromiso, de principios, que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, con una casa edificada sobre la roca, una educación cultural cristiana, con temor de Dios, amén. Entonces vamos a dar generaciones salvos, amén. Vamos a dar mucha gente con temor de Dios y le vamos a hacer la guerra al que se le hemos hecho desde cuando el Señor nos llamó para que fuéramos cristianos, amén, con una fe genuina, con una fe verdadera. Bien, vamos a ver Santiago aquí, Santiago 1:25. Aquí Santiago nos presenta un perfil de un cristiano obediente. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué importancia luego de las traducciones que uno busca en el griego y en el hebreo. Entonces, aquí la palabra en el griego que dice atentamente a la perfecta ley de la voluntad, dice en el griego quiere decir mirar atentamente, y se refiere a mirar de cerca y durante un tiempo prolongado para poder evaluar correctamente algo. Hay que evaluarlo todo correctamente. Pero ¿qué es eso de evaluar o examinar? La ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Su palabra. Es la que nos hizo libres, amén. Es la que nos trajo libertad, nos quitó los yugos de esclavitud y ahora nos enyugó en Cristo Jesús. Y dice Jesús que su yugo y su carga son ligeros de llevar.
Estamos enyugados hoy con el Señor Jesucristo, con su palabra, obedeciéndola. Amén. Bien, entonces mirar atentamente, mirar de cerca durante un tiempo prolongado para poder evaluar correctamente algo. ¿Qué vamos a evaluar? La ley de la libertad, que es su palabra. Esa es la palabra que nos va a liberar del pecado. ¿Y de qué más? Y de la muerte. Amén, del pecado. Esa palabra debemos estar todo el tiempo escuchando y obedeciendo. Escuchando y obedeciendo. Escuchando y obedeciendo. Amén. Esa es la que nos va a liberar. No nuestros buenos sentimientos, no. La palabra. Amén. La palabra tiene poder. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas estamos desnudos delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra. Amén. Bien. Dice el apóstol Juan en capítulo 8 de Juan, versículo 32. Vamos por favor a él. Como que veo personitas que les anda dando un poco de sueño. ¿Sabe? Porque la palabra es fuerte. No cualquiera aguanta leer y leer, no cualquiera aguanta orar y orar. No. ¿De verdad? ¿Sí o no? No, como que hubiera lavaderitos por ahí junto a... Usted, échese una lavada, usted también. Es que la palabra del Espíritu tiene vida, es fuerte, tiene peso. No es cualquier palabra. Amén. Bien, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera Pedro 1, 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Otra vez Pedro, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Que tuviéramos un medidor espiritual, ¿verdad? A ver cómo vamos en la salvación. Así como nos miden en los análisis la glucosa y que, ¿verdad? Uy, dirían, no, por favor. No, doctor, no me diga usted eso. No, ahí vea cómo anda usted de chaparro o de crecidito, ¿verdad? Ya, bueno. En conclusión, cuando experimentamos la salvación, también hicimos un pacto de obediencia con el Señor. ¿Está de acuerdo? Pero ¿cómo es ese pacto? A largo alcance. Es en la carrera, como lo mostró Pablo, ¿no? Que continuáramos, métele, llega a la meta, a largo alcance. Por lo tanto, la actitud de obediencia debe de acompañar la actitud de fe en nuestra vida. La actitud de obediencia en su palabra debe de alcanzar la actitud de fe en obediencia hacia su palabra, ¿verdad? Hacia su palabra. Entonces, debe acompañar esa actitud cristiana, ya que las dos son indispensables para nuestra salvación. Se lo repito, la salvación, hicimos un pacto de obediencia con el Señor de largo alcance, hasta que terminemos la carrera. Por lo tanto,
La actitud de obediencia debe acompañar la actitud de fe en nuestra vida cristiana, ya que ambas son indispensables para nuestra salvación. Las iglesias que hoy en día tienen la bendición de tener estos dos grandes pilares, como son la fe, imagínense, la fe y la obediencia, sin duda van a ser iglesias llenas de gozo y de bendición, llenas de fe en fe, de gloria en gloria, ¿verdad? Solo lo hemos leído. No sé si esté sucediendo en nuestras vidas. Dios es el que sabe, Dios es el que nos califica, amén. Solo nosotros exponemos la palabra del Señor. Bueno, dice, hagamos hoy en este día, yo quiero que hagamos algo. Lo que el pueblo de Israel hizo cuando Moisés le leyó la ley de Dios, ellos dijeron, ¿qué dijeron en el principio lo que leímos de Éxodo? ¿Se acuerdan? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren hacer en este día ese mismo compromiso? A ver, díganme. Entonces póngase de pie, por favor, hermano. Póngase de pie y vamos a hacer ese compromiso. Amén. Y vamos a decir, hermanos, todos a un mismo tiempo, yo voy a contar 3 y vamos a decir, espéreme, antes de contar 3, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Entonces vamos a contar 1, 2, 3. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Darle un aplauso a nuestro Dios, por favor. Padre, para ti la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por tu palabra. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra es permanente, es para siempre. Aleluya, Padre. Gracias. Recuérdese que usted hizo un compromiso el día de hoy, amado hermano, y estamos delante del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Voy a hacer un llamamiento, una invitación. Si el día de hoy nos está acompañando alguna persona nueva, yo quisiera hacer una oración por usted. Si levanta su mano, si hay alguna persona nueva, bienvenido, buenas tardes, Dios le bendiga, joven, buenas tardes, bienvenido. Por aquí no hay alguna persona que nos visite. Bueno, entonces, sí, miren, les voy a pedir un favor. Pase acá al frente, también ustedes si son tan amables. Queremos orar, yo voy a orar juntamente con la iglesia. Pasen. Miren nomás, gloria a Dios. Aleluya. Miren, lo que tenía preparado el Señor hoy 10 de febrero del 2019 para las vidas, para las almas. Bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a hacer una oración por ustedes para que tomen a Jesús como su Señor, como su Salvador. Cierren sus ojos, por favor, me acompañan la iglesia, extienda sus brazos, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por estos hermanos nuestros que han pasado el día de hoy delante de tu presencia, Señor. Rogándote, Padre, que tú proceses sus vidas y que ellos puedan ser buena tierra para que produzcan al 30, al 60, al 100 por uno, y que a partir de ellos sus generaciones puedan ser libres también, puedan conocerte, Señor. Con sus ojos cerrados, por favor, digan así: Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber escuchado tu mensaje de vida, tu mensaje de fe y de obediencia hacia tu palabra. Hoy, con plena convicción en nuestro corazón, nos arrepentimos de toda nuestra vida anterior, de todos nuestros pecados, reconociendo el sacrificio en la cruz del Calvario, y que por esa sangre derramada hoy podemos tener el perdón de nuestros pecados y tener un principio nuevo de vida en Cristo Jesús. Hoy queremos también
que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, para cuando tú nos llames, Señor, nosotros podamos decir presente, Señor, ahí está mi nombre en ese libro de la vida. Confesamos con nuestros labios que Jesús es Señor y lo creemos en nuestro corazón para justicia, reconociendo que tú le levantaste de entre los muertos al tercer día. Aceptamos tu señorío, aceptamos tu gobierno, aceptamos tu dirección, aceptamos tu palabra, aceptamos tu buena voluntad para con nosotros. Hoy nos comprometemos y te damos muchas gracias por este día, por esta confesión y por esta bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. ¿Alguien le puede dar un abrazo, por favor, mija? Representa a la iglesia. Felicítelos, mija, denles la bienvenida. Sean bienvenidos. Tenemos servicios los días jueves a las 7 de la noche.